A los 19 años, fue vendida a cambio de una vaca. Pero en los brazos del solitario montañés, descubrió un amor más preciado que cualquier tesoro. El crujir de las ruedas de los carros resonaba en Pine Ridge, mientras el crepúsculo descendía sobre los escarpados picos, proyectando una luz ámbar sobre el terreno rocoso. El aire estaba impregnado del aroma de los pinos y la leña lejana, mientras las sombras se alargaban oscuras sobre el estrecho sendero de montaña. El polvo se arremolinaba alrededor de los bueyes, y el carro en el que Ezra Blackwell estaba sentado encorvado, con los ojos brillantes de desesperación y algo más oscuro, el frío cálculo de un hombre que hacía tiempo había cambiado su conciencia por la supervivencia. Detrás de él, una joven con el pelo alborotado por el viento miraba hacia abajo, agarrando su gastada bolsa con sus pertenencias. Sus nudillos estaban blancos contra la áspera tela. Su respiración era superficial y mesurada. Hola, queridos amigos. Soy Jasper Ashwood, vuestro narrador de Mountain Tales. Antes de empezar, aseguraos de suscribiros y dejad un comentario a continuación diciéndome desde dónde nos escucháis. Un fuerte abrazo a todos y espero que disfrutéis de la historia. Nora Crane tenía 19 años y ya había aprendido que el silencio a menudo dolía menos que suplicar. Lo había aprendido de las lágrimas inútiles de su madre, de las promesas incumplidas de su padre, de las innumerables veces en que las palabras no significaban nada frente a la dura realidad de su mundo. Se detuvieron en un tramo aislado de terreno montañoso bordeado por una valla de madera, donde una única cabaña de troncos se alzaba contra la luz del atardecer. La estructura parecía desgastada pero sólida, construida por manos que conocían las penurias y habían hecho las paces con ellas. Un hombre salió a recibirlos, alto, de hombros anchos y curtido por el tiempo. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo el ala de un sombrero de fieltro gastado. Llevaba la barba recortada y salpicada de canas, lo que delataba años de vida dura y solitaria. Se movía como un hombre que hablaba más con la naturaleza que con las personas. Cada paso era deliberado, cada gesto económico. Garrett Stone, un nombre que tenía peso en estas montañas, pronunciado con respeto por algunos y con cautela por otros. Ezra bajó, con una sonrisa astuta, con ese tipo de encanto que siempre precedía a los problemas. Buenas tardes, Stone. Traje lo que acordamos. Su voz transmitía una falsa calidez, el tono ensayado de un hombre que había vendido muchas cosas en su vida. Ninguna de ellas con honestidad. Acarició el costado de una vaca lechera manchada, robusta y asustadiza. Los ojos del animal estaban muy abiertos por el nerviosismo, intuyendo quizás la transacción que estaba a punto de producirse. Un buen animal que valía cada centavo del trato. Bien, Milker, un animal fuerte no te dará problemas. Garrett levantó la mirada, no hacia la vaca, sino hacia la chica que estaba detrás del carro. Sus ojos, del color de las nubes de tormenta, se entrecerraron ligeramente. Ella no levantó la vista. Su vestido estaba raído, con parches en los lugares donde la tela se había desgastado, sus manos marcadas por el trabajo, callos en las palmas que contaban historias de un trabajo demasiado duro para alguien de su edad. Su postura era rígida por el miedo, con los hombros encorvados como si esperara un golpe. ¿Y la chica?, preguntó con voz baja, áspera por años de aislamiento y algo más, una cualidad de gentileza enterrada bajo capas de dolor. Ezra se encogió de hombros y hizo un gesto de desprecio con la mano. Mi sobrina, lenta como la melaza y el doble de inútil, dijo Ezra con un gesto de desprecio con la mano. Ella se encargará de las tareas en las que no quieres perder el tiempo. Cocinar, limpiar, remendar, lo que sea necesario. Ya no voy a alimentar a otra boca. Ya no voy a fingir que la familia significa algo cuando lo único que me aporta es una carga. La vaca por la chica. Eso es lo que acordamos, y espero que lo respetes. El aire entre ellos se espesó con juicios tácitos y un disgusto apenas contenido. Garrett no dijo nada durante un largo rato. Sus ojos se movieron de la falsa sonrisa de Ezra a la cabeza gacha de la chica, leyendo en su postura todas las historias que ella no podía contar. Luego, sin apartar la mirada de Nora, metió la mano en su abrigo y le entregó a Ezra las riendas de la vaca. Sus movimientos eran lentos,
deliberados, como si la transacción le causara un dolor que Ezra nunca podría comprender. «La vaca es tuya», dijo. Ezra sonrió con aire burlón, ya subiéndose al asiento del carro. «Por favor, haz negocios, Stone. Ya lo verás. Es tranquila. Demasiado tranquila, si me preguntas». Se tocó el sombrero burlonamente hacia Nora y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y un ligero olor a tabaco. El silencio se prolongó. Solo el viento lo llenaba. Garrett miró a Nora un momento más y luego se volvió hacia la cabaña. «Puedes entrar. Necesitarás un lugar donde dormir». Ella lo siguió, con pasos vacilantes, mientras el porche de madera crujía bajo sus botas. Dentro, la habitación era sencilla pero limpia. Una pequeña hoguera ardía en la chimenea de piedra. Su calor era suave, casi inesperado. Él señaló hacia la esquina. «Hay agua en ese barril. La cena está en la mesa, si tienes hambre». Nora no respondió. Dejó la bolsa en el suelo y se quedó junto a la puerta, sin saber muy bien qué esperaba él. Su corazón latía con fuerza. Tenía las palmas de las manos frías. Garrett se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. «Yo no he pedido esto», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Tampoco pedí una vaca, pero lo hecho está». Dio un sorbo y luego la miró a los ojos. «¿Tienes nombre?» Ella dudó, con una voz apenas audible. «Nora, Nora, Crane». «¿Crane?», repitió como si estuviera probando cómo le quedaba en la boca, como si los nombres aún importaran en un mundo en el que se podía comerciar con las personas como si fueran ganado. «Puedes quedarte aquí siempre y cuando te ganes el sustento. No tengo prisioneros». Las palabras eran sencillas, pero algo en ellas aflojó el nudo que tenía en el pecho. No había ninguna amenaza en ellas, ninguna crueldad oculta a la espera de salir a la luz. Ella asintió y murmuró: «Sí, señor». Él frunció ligeramente el ceño y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. «No me llames señor, solo Garrett». Esa noche, Nora se acostó en un estrecho catre en la pequeña habitación que Garrett había preparado para ella. La manta olía a cedro y humo de leña, limpia de una forma que la sorprendió. A través de la delgada pared podía oírlo moverse, el suave tintineo de una taza al posarse, el crujido de una silla al sentarse. El viento gemía afuera, deslizándose por los huecos de los troncos como un espíritu perdido en busca de un hogar que nunca encontraría. Pensó en Ezra, ya lejos, en las pezuñas de las vacas golpeando la tierra con libertad, en el trueque que aún resonaba en su cabeza, repitiéndose una y otra vez como una canción cruel. Una vaca por una niña. Se preguntó qué habría dicho su madre si hubiera estado viva. ¿Habría llorado? ¿Habría luchado? ¿O habría aceptado, como Nora, que así era el mundo, que algunas personas valían algo y otras valían menos? No lloró. No lo había hecho en años. Las lágrimas habían sido arrancadas de ella hacía mucho tiempo. No a golpes, sino por la decepción, por la erosión constante de la esperanza. Pero cuando cerró los ojos, una sola lágrima resbaló por su mejilla, dejando un rastro cálido entre el polvo y el cansancio. No por tristeza, sino por el extraño alivio de que este hombre, tan callado y distante, no hubiera levantado la mano ni la voz contra ella. Todavía no. Esa pequeña misericordia era como agua en el desierto. Los días pasaban al ritmo de la montaña, medidos no por los relojes, sino por el movimiento del sol en el cielo, por las necesidades de los animales y la tierra. Garrett se levantaba antes del amanecer para ocuparse de las trampas y el ganado. La montaña exigía madrugar y recompensaba a quienes se enfrentaban al día antes de que despertara por completo. Nora le seguía, aprendiendo dónde estaban las cosas, qué había que arreglar y cuándo mantenerse apartada. Aprendió a leer sus silencios, a distinguir entre la quietud de la satisfacción y la quietud del dolor. Él nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras eran firmes, mesuradas, y transmitían más amabilidad de lo que parecían. Había sabiduría en su economía de palabras, cada una elegida con cuidado, ninguna desperdiciada. Una vez lo sorprendió observándola mientras luchaba por levantar un cubo de agua demasiado pesado para sus brazos.
con los músculos de los hombros tensos y el rostro crispado por la determinación. Sin decir una palabra, se lo quitó, haciendo que el pesado cubo pareciera ingrávido con sus manos callosas. Lo vació hasta la mitad y se lo devolvió. No te rompas la espalda demostrando algo que nadie te ha pedido, le dijo con voz ronca, pero no desagradable. Luego volvió al trabajo, con sus botas crujiendo contra el camino de grava, dejándola extrañamente atónita por esa pequeña muestra de compasión, por la forma en que un gesto tan simple podía parecer una absolución. Una tarde encontró un alce de madera medio enterrado en el polvo del cobertizo, olvidado en un rincón donde las herramientas se apoyaban contra las paredes desgastadas. Sus bordes estaban carbonizados, ennegrecidos por un antiguo incendio, pero la madera que había debajo aún mostraba los cuidadosos cortes de alguien que había amado ese trabajo. Ella limpió el hollín con dedos delicados y se le encogió el corazón al darse cuenta de que había sido tallado con cuidado. Cada línea era deliberada, cada curva suavizada por manos pacientes. No era solo artesanía, era amor hecho tangible. Cuando levantó la vista, Garrett estaba de pie en la puerta observándola, con el rostro impasible, pero con esa mirada familiar en los ojos. «¿Has encontrado eso?», dijo en voz baja, apenas por encima del ruido del viento. «Lo siento», balbuceó ella, dejándolo en el suelo como si le quemara los dedos, como si hubiera profanado un lugar sagrado. «No quería entrometerme». «No pasa nada», la interrumpió él, entrando en el cobertizo y proyectando su sombra sobre la pequeña talla. Tenía la mirada perdida, fija en algo que solo él podía ver. «Mi hijo hizo eso antes, Caleb. Tenía 8 años». Su voz se apagó en silencio, y las palabras no pronunciadas quedaron suspendidas como nubes de tormenta. Entonces ella comprendió por qué la casa estaba tan cargada de recuerdos, por qué su mirada se detenía en rincones vacíos y herramientas sin usar, por qué a veces se detenía en medio de un paso como si oyera voces que nadie más podía oír. «No lo sabía», susurró ella, deseando tener mejores palabras, sabiendo que no existían para un dolor tan profundo. Él asintió con la cabeza, triste. «La mayoría de la gente no lo sabe». A partir de ese día algo cambió entre ellos. Él seguía hablando poco, pero su silencio ya no se sentía como un muro. Se sentía como un espacio en el que ella podía existir sin miedo. Una tarde, ella estaba recogiendo leña cuando el viejo trampero Samuel Grady llegó cabalgando por el sendero de la montaña. Sus ojos se suavizaron al verla. «Así que es cierto», dijo con delicadeza. «La hija de Ezra terminó aquí. Me alegro de que estés a salvo». «¿A salvo?». La palabra le sonaba extraña. «Gracias, Samuel», respondió en voz baja. Cuando el trampero se marchó, Garrett lo vio alejarse desde el porche. «No le debes tu historia a nadie», le dijo él. «No tengo mucho que contar», respondió ella con una pequeña sonrisa amarga. Él la miró durante un largo rato. «La tendrás». Esa noche, mientras los grillos cantaban fuera, Nora se sentó junto al fuego remendando una de las camisas de Garrett. La había dejado rota en el hombro. Al principio sus dedos trabajaban con torpeza, pero se tomó su tiempo. Era la primera vez que hacía algo por alguien sin que se lo pidieran. Garrett pasó detrás de ella de camino a la cama y se detuvo solo un instante. «No tienes por qué hacerlo». «Lo sé», dijo ella. Algo parecido a la calidez brilló en sus ojos antes de darse la vuelta. Y por primera vez en su vida, Nora sintió una extraña paz, que no provenía de la libertad ni de la seguridad, sino de sentirse vista, aunque fuera solo un poco. Por fuera, la vaca por la que la habían cambiado, cargada suavemente en la oscuridad, como para recordarle el cruel trato que la había traído hasta allí. Pero por dentro, algo más había comenzado. Una tranquila y temblorosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, su valor no se medía por lo que le habían dado, sino por lo que podía llegar a ser. El sol de la mañana se deslizó lentamente sobre las cimas, bañando de oro los pinares. La niebla se aferraba a los valles, arremolinándose como espíritus reacios a marcharse. Un suave frío aún se aferraba al aire, y Nora se ajustó el chal mientras salía con un cubo en la mano. La madera del porche era lisa bajo sus pies,
desgastada por años de pisadas, cada tabla contando su propia historia. Llevaba casi 4 semanas en la montaña, lo suficiente para aprender el ritmo de los días de Garrett Stone, pero no lo suficiente para comprender al hombre en sí. Era como la tierra, duro, callado y lleno de cosas que crecían ocultas bajo la superficie. Había momentos en los que lo sorprendía mirando fijamente los picos lejanos, con la mandíbula apretada y los ojos cargados de un peso que ella no sabía definir. Otras veces lo oía hablar en voz baja a los caballos, con una voz más suave que la que le dirigía a ella, como si confiara más en los animales que en las personas. El gallo cantó, un sonido áspero que rompió la quietud de la mañana. Los caballos se movieron en su cobertizo, con el aliento visible en el aire frío. Nora había aprendido a darles de comer primero. Había aprendido cuál le gustaba morder y cuál presionaba su nariz aterciopelada contra su palma, buscando afecto. Era más fácil que intentar encontrar palabras para llenar el silencio durante el desayuno. Más fácil que lidiar con la cuidadosa distancia que Garrett mantenía entre ellos. Le gustaba el sonido de su respiración, el suave golpeteo de los cascos sobre la tierra, la forma en que relinchaban suavemente cuando la veían acercarse. No la juzgaban ni le preguntaban por qué nunca hablaba de su procedencia. No se preguntaban por qué una chica no podía valer más que una vaca. Dentro de la cabaña, Garrett ya estaba sentado a la mesa bebiendo café que humeaba a la luz del amanecer. Levantó la vista cuando ella entró. «Te has levantado temprano». «No podía dormir», dijo ella. «¿Sueños? ¿Solo ruido?», respondió ella, dejando una barra de pan sobre la mesa. Él asintió y le pasó una taza. «Entonces es bueno que tengas trabajo para mantener las manos ocupadas». No había calidez en su tono, pero tampoco crueldad. Era simplemente su forma de hablar, sencilla, firme, como alguien que había aprendido que la amabilidad no siempre necesitaba palabras suaves. Después del desayuno, Garrett enganchó el trineo al viejo alcalde y le dijo, «Hoy nos dirigiremos a North Ridge. La valla se ha vuelto a romper. ¿Puedo ayudar?». La miró como si estuviera evaluando su oferta. «Es un largo camino. ¿Estás segura?». Ella lo miró a los ojos por primera vez esa mañana. «Estoy segura». El camino serpenteaba a través de la naturaleza salvaje, extendiéndose sin fin bajo el cielo. Garrett conducía el trineo mientras Nora observaba cómo el horizonte se difuminaba en un azul pálido. Había belleza allí, una belleza solitaria y tranquila que le oprimía el pecho. Cuando llegaron a la cresta, él saltó y le entregó un par de guantes. «Sujeta el poste con firmeza», le dijo. Ella asintió y lo agarró con brazos temblorosos mientras él clavaba los clavos. Cada golpe resonaba en el valle abierto. Cuando terminó, ella se sentó en un tronco caído y se secó el sudor de la frente. Garrett le entregó su cantimplora. «Bebe», le dijo. Ella dio un sorbo con cuidado, tratando de no mirarlo a los ojos. «No hablas mucho, ¿verdad?», le preguntó en voz baja. «Hablar no arregla las cosas», respondió él con total seriedad, pero luego añadió tras una pausa. «La mayoría de la gente habla demasiado y dice muy poco. Tú, en cambio, dices lo que piensas». Eso la hizo sonreír levemente, pero la sonrisa estaba ahí. La mayoría de la gente habla demasiado y dice muy poco. Eso la hizo sonreír apenas, pero lo hizo. «¿Y tú? Tú dices lo que piensas». Se ajustó el sombrero, evitando mirarla a los ojos. «Siempre». Trabajaron hasta que el sol comenzó a ponerse y el aire se llenó del aroma de los pinos. En el camino de regreso, Nora tenía las manos en carne viva por la cuerda y le dolían los hombros. Sin embargo, por primera vez, sintió que se había ganado su lugar allí, no como una chica intercambiada, sino como alguien que había hecho su parte. Esa noche, mientras se frotaba las manos en el lavabo, vio a Garrett de pie en la puerta. «Has hecho un buen trabajo hoy», dijo simplemente. «Gracias», respondió ella, sorprendida por lo mucho que significaban esas palabras. Para un hombre como él, los elogios eran raros, tan preciosos como la lluvia en una sequía. Pasaron los días y el silencio entre ellos comenzó a cambiar de forma. Ya no era pesado, era casi cómodo. Ella comenzó a tararear mientras cocinaba, al principio en voz baja. Garrett no hizo ningún comentario, pero una mañana, cuando ella se detuvo a mitad de la estrofa, él murmuró, «No lo dejes a medias.
O lo cantas hasta el final o no empieces. Ella se sonrojó, luego se rió en voz baja y terminó la canción. A veces, después de cenar, él se sentaba en el porche con un libro mientras ella remendaba ropa a la luz de una linterna. La cabaña, antes tan vacía, comenzó a parecerle un lugar vivo de nuevo. Entonces, una tarde, mientras Nora recogía hierbas cerca del arroyo, oyó la voz de una mujer. «Ten cuidado por donde pisas, muchacha», dijo la desconocida. Sorprendida, Nora se volvió y vio a una mujer alta con un sombrero de ala ancha que llevaba una cesta con raíces. Sus ojos eran penetrantes, pero amables. «No era mi intención invadir su propiedad», dijo Nora rápidamente. La mujer se rió entre dientes. «Eres la nueva ayudante de Garrett Stone, ¿verdad?» Nora dudó. «Supongo que sí». «Ved», dijo la mujer, extendiendo una mano callosa. «Viajo por estos lares. Soy curandera, comadrona. A veces ambas cosas». Nora le estrechó la mano y sintió una calidez instantánea. Beth tenía ese tipo de presencia, sólida, sabia. «Soy Nora Crane». «Bueno, señorita Crane, Garrett no deja acercarse a mucha gente, pero si te ha acogido, eso dice mucho». Nora frunció ligeramente el ceño. «No me acogió por elección propia. Mi tío me cambió por una vaca». El rostro de Beth se suavizó. «Eso suena a algo que haría Ezra Blackwell. He oído hablar de ese hombre. Deja la ruina allá por donde pasa». Las palabras le dolieron, pero Nora asintió. «Es familia», murmuró. «A veces ese es el peor tipo de vínculo», dijo Beth. «Pero escucha, no dejes que ese intercambio te defina. No eres una deuda, eres una persona». Cuando Nora regresó a la cabaña, Garrett estaba cortando leña. «He conocido a Beth», dijo sin levantar la vista. «¿Lo sabías?», preguntó ella. «Vino una o dos veces cuando estuve postrado el invierno pasado. Es una buena mujer. Habla demasiado». Nora sonrió levemente. «Me gustó. A todo el mundo le gusta», dijo él, partiendo otro leño limpiamente. «Es una de las pocas personas que recuerda lo bueno de la gente». No dijo que era lo bueno, pero Nora se preguntó si se refería al recuerdo de su familia perdida. A medida que avanzaba el otoño, el aire se volvió más fresco y cortante. Nora aprendió a hornear pan, a recoger leña y a interpretar el cielo para saber qué tiempo haría. También aprendió a reconocer las sombras en los ojos de Garrett cuando miraba hacia el cobertizo al atardecer, o cuando el olor a humo se acercaba demasiado. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, ella le preguntó en voz baja, «¿Alguna vez has pensado en marcharte de aquí?» Él se quedó mirando las llamas. «Se marchó una vez, pero volvió sin nada. La tierra es todo lo que tengo ahora». «Quizás sea todo lo que quieres», dijo ella. Él le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Quizá. Ella quería preguntarle por el fuego, por su mujer y su hijo, pero no lo hizo. En lugar de eso dijo, «Creo que ahora entiendo este lugar. Es tranquilo, pero no está vacío. Escucha». Él la miró durante un largo rato y en ese momento algo tácito pasó entre ellos. Respeto tal vez, o el comienzo de algo más frágil. Más tarde esa noche, Nora salió al exterior. Las estrellas colgaban bajas y amplias, y la vaca por la que la habían cambiado pastaba tranquilamente cerca de la valla. Le acarició el pelaje con los dedos y susurró, «Supongo que los dos hemos acabado aquí en contra de nuestra voluntad». El animal se movió suavemente, empujando su mano. Desde el porche, la voz de Garrett llegó baja y firme. «Esa vaca se llama Maple», se volvió sorprendida. «Maple», repitió. «Le queda bien. Pertenecía a mi esposa», dijo Garrett. Su mirada se clavó en la de ella. Ella amaba a esa vaca. Decía que escuchaba mejor que la mayoría de la gente. Nora sonrió con tristeza. «Entonces tal vez también me escuche a mí». Garrett no respondió. Solo asintió una vez y volvió a entrar, dejándola bajo las estrellas. Y mientras Nora permanecía allí de pie en la fresca noche, algo dentro de ella cambió. Algo pequeño pero seguro. Ya no era la chica que había llegado en una carreta, intercambiada como una moneda. Ahora formaba parte de la tierra,
entretejida en su silencio, su ritmo, su obstinada voluntad de sobrevivir. Y tal vez, solo tal vez, se estaba convirtiendo en alguien a quien valía la pena conservar. Esa noche llovió de repente, fuerte y salvaje, golpeando el techo como un viejo recuerdo que se negaba a callar. Nora se despertó con el sonido de la lluvia y el crujir de las paredes bajo el viento. Se ajustó el chal y se acercó a la ventana. Pero antes de que pudiera correr la cortina, un fuerte trueno retumbó en el valle. En algún lugar más allá del cobertizo, una luz parpadeaba, una linterna que se balanceaba violentamente. Su corazón dio un vuelco. Sabía que Garrett había salido antes para poner a salvo a los animales antes de que llegara la tormenta. Sin pensarlo, cogió sus botas y salió corriendo, con la lluvia azotándole la cara como pequeños cuchillos y el frío cortándole la piel como cristal. El mundo se había convertido en un caos. El viento y el agua se fusionaban en algo primitivo y peligroso. El viento aullaba a través de la cresta abierta, llevando consigo el olor a ozono y tierra húmeda. A través de la neblina de la lluvia, apenas podía distinguir el contorno del cobertizo, una forma oscura contra la noche aún más oscura. La puerta golpeaba violentamente contra sus bisagras, con un sonido similar al de disparos en la tormenta, y por un instante creyó oír la voz de Garrett gritando contra la tormenta, palabras arrancadas por el viento antes de que pudieran llegar a ella. Garrett gritó, tropezando hacia adelante, con la voz ahogada por los truenos. El barro le succionaba los pies, tratando de arrastrarla hacia abajo, y su respiración era entrecortada, lo que le quemaba los pulmones. El suelo cerca del cobertizo se había vuelto resbaladizo, traicionero. Cada paso era una apuesta. Un rayo iluminó el mundo por un instante, y mientras trataba de llegar a la entrada, su pie resbaló en el barro, resbaladizo como el aceite. Cayó con fuerza, el mundo daba vueltas, sus manos rozaban la tierra áspera y las piedras afiladas. El dolor le atravesó las palmas de las manos y las rodillas. Por un momento no pudo respirar, no pudo pensar, solo podía sentir la lluvia cayendo con fuerza y el miedo de que Garrett estuviera herido, solo, en peligro. Lo siguiente que supo fue que unos brazos fuertes la levantaban, como si no pesara nada. ¡Tonta! La voz de Garrett atravesó la lluvia, baja pero feroz. Te congelarás aquí fuera. La llevó a medio cargar hasta el cobertizo y cerró la puerta de un portazo para protegerla del viento. Dentro, los caballos pateaban nerviosos, con el aliento formando nubes. La dejó cerca de un montón de heno y se agachó a su lado, empapado. No deberías haber salido, dijo con voz temblorosa, no por ira, sino por otra cosa. Pensé que estabas herido, susurró ella. Él la miró fijamente, con el ceño fruncido y el pelo oscuro y pegado por la lluvia. Luego, sin decir nada, tomó su abrigo y se lo puso sobre los hombros. Sus manos eran ásperas, pero cálidas a pesar del frío. Ya te lo dije antes, murmuró. Esta tierra no es amable con las personas que se preocupan demasiado. Ella lo miró, y entonces un relámpago iluminó su rostro, tallando sombras en las líneas de dolor. Y sin embargo, susurró ella, tú sigues preocupándote. Por un momento, el aire entre ellos pareció contener la respiración. La lluvia amainó fuera y los truenos se alejaron como un suspiro. Los ojos de Garrett, normalmente distantes, se posaron en los de ella. Abrió la boca como para hablar, pero la cerró de nuevo y se volvió para calmar a los caballos. Cuando la tormenta finalmente pasó, se quedaron allí en silencio, con el sonido de la lluvia goteando, llenando el espacio entre los latidos de sus corazones. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por las rendijas de la madera. Nora se despertó, envuelta en su abrigo, con la cabeza apoyada en un fardo de heno. Garrett ya estaba levantado cuidando de los animales. Deberías cambiarte, dijo sin volverse. Te resfriarás. Ella se levantó lentamente, con la ropa rígida por el barro seco. Te quedaste aquí toda la noche, asintió él. No veía mucho sentido en volver. Cuando se dirigió hacia la puerta, se detuvo. Gracias, dijo en voz baja. Él miró por encima del hombro, con el rostro impasible. ¿Por qué? ¿Por encontrarme?
Garrett no dijo nada, pero algo en su mirada se suavizó. Pasaron los días tras la tormenta, y cada uno de ellos los acercaba más sin necesidad de palabras. Nora empezó a fijarse en los pequeños detalles, en cómo él se detenía antes de entrar en una habitación, en cómo le temblaban ligeramente las manos cuando manipulaba la leña, en cómo siempre ponía un cubierto más en la mesa, aunque nunca viniera nadie más. Una tarde, encontró un pequeño alce de madera tallado en cedro sobre el alféizar de la ventana. Los detalles eran delicados, demasiado cuidadosos para ser un trabajo casual. Lo cogió y trazó su forma con el pulgar. ¿Lo has hecho tú?, le preguntó cuando él entró. Garrett dudó y luego asintió. Era para mi hijo, dijo en voz baja. Solía cazar conmigo en las montañas. Siempre quiso tener su propio alce. Le dije que le tallaría uno hasta que fuera lo suficientemente mayor como para rastrear uno de verdad. Nora abrazó la talla. Debía de quererte mucho. Él apretó la mandíbula. El fuego se los llevó a los dos antes de que pudiera hacer nada. Lo siento, susurró ella. Él asintió una vez, mirando más allá de ella, a las cumbres que se veían por la ventana. Algunas noches todavía los oigo en el viento, en el crepitar de la estufa. Creo que por eso me quedé aquí. La tierra los recuerda. Ella se acercó, con voz suave. Entonces quizá no estés tan solo como crees. Él la miró. La miró de verdad y por primera vez el dolor de sus ojos se encontró con la tranquila fuerza de los de ella. Semanas más tarde, mientras Nora tendía la ropa en el patio, vio levantarse polvo en el camino. Un jinete se acercaba rápidamente y se le cortó la respiración cuando reconoció la silueta del caballo. Era Ezra Blackwell. Desmontó ante la verja, con el sombrero calado y una amplia y maliciosa sonrisa. Vaya, vaya, dijo, sacudiéndose el abrigo. ¿No es esto un espectáculo? Mi sobrina viviendo a lo grande con un hombre de las montañas. Pensaba que ya te habrías ido. Nora se quedó paralizada, apretando los dedos alrededor del tendedero. ¿Qué quieres, Ezra? Él se acercó. Quiero lo que es mío. ¿Crees que te cambié para siempre? Solo era una chica solitaria. Vuelve conmigo. La puerta de la cabaña se abrió detrás de ella. Garrett estaba allí, con los hombros rectos y los ojos fríos como el acero. Ella no va a ir a ninguna parte. Ezra sonrió con aire burlón. Ella no te pertenece. El papel dice que es pariente mía. La sangre dice que es descendiente de los Blackwell. Garrett avanzó lentamente hasta quedar a pocos centímetros de él. No sabes lo que significa ser pariente. Los ojos de Ezra se movieron rápidamente entre ellos. Ya veo cómo es, se burló. La llevaste para calentar tu cama. Quizás debería haber pedido un precio más alto. Antes de que Nora pudiera hablar, el puño de Garrett impactó en la mandíbula de Ezra. El sonido fue agudo y definitivo. Ezra trastabilló hacia atrás, escupiendo sangre. La próxima vez que hables así, dijo Garrett, con voz grave como el grava, no te irás. Ezra se rió con amargura, limpiándose la boca. ¿Crees que esto ha terminado? ¿No sabes con qué tipo de hombres estás tratando, Stone? Tengo deudas y ella es el único pago que me queda. Volveré. Montó en su caballo y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y temor, y el eco de sus amenazas flotando en el aire como humo. Esa noche, Nora encontró a Garrett sentado en el porche, con una botella intacta a su lado. La luna había salido, proyectando una luz plateada sobre el valle y haciendo que todo pareciera fantasmal e irreal. Volverá, dijo ella en voz baja, sentándose en el escalón debajo de él. Lo sé, respondió Garrett, con voz cargada de certeza. Los hombres como él siempre vuelven, no pueden dejarlo pasar. No pueden aceptar la derrota. El orgullo los devora vivos. Ella dudó y luego se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. No deberías haberle golpeado. Le has dado una excusa, una razón para justificar lo que sea que haga a continuación. Él volvió la cabeza, con los ojos oscuros e insondables a la luz de la luna. No me arrepiento. Hay cosas que hay que decir con los puños cuando las palabras no tienen suficiente peso.
Lo sé, dijo ella en voz baja, apenas más que un susurro. Eso es lo que me asusta. El aire entre ellos volvió a sentirse pesado, como antes de la tormenta, pero debajo había algo vivo, frágil. Ella quiso extender la mano para tocarla de él, pero no lo hizo. En cambio, susurró, no tienes por qué luchar solo. Él la miró durante un largo momento, el destello de la linterna pintando de oro su rostro. Luego dijo, casi en un susurro, no he estado solo desde la noche en que llegaste aquí. Ella contuvo el aliento, sintiendo un nudo en el pecho por algo que no se atrevía a nombrar. Afuera, el viento se movía entre los pinos, susurrando sobre las agujas como un viejo secreto. En algún lugar de esa quietud, Nora comprendió que su corazón había cambiado, no por lástima, sino por amor. Un amor que la asustaba, que le parecía demasiado profundo para un mundo que podía cambiar personas por vacas. Y, sin embargo, a medida que la noche se hacía más profunda y la mano de Garrett rozaba la suya por accidente, se dio cuenta de que afrontaría lo que viniera después, tormentas, deudas o fantasmas, siempre y cuando lo afrontaran juntos. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero el silencio tenía un peso extraño. Tras el regreso de Ezra, algo cambió tanto en Nora como en Garrett, como la calma antes de otra tormenta. Ella se dio cuenta de que él revisaba las vallas 2 veces al día, con el rifle siempre colgado al hombro. También se dio cuenta de que ya no dormía mucho. Cada noche, cuando se despertaba, allí estaba él, sentado junto a la ventana, mirando fijamente a la oscuridad, con la luz de la lámpara parpadeando sobre su rostro. A veces quería decirle que descansara, que dejara de vigilar sombras que tal vez nunca aparecerían, pero sabía que el miedo que lo impulsaba era el mismo que ella sentía en su pecho. 10 días después, el miedo tomó forma. Garrett había ido al pueblo a por provisiones, dejando a Nora en la cabaña. El sol estaba bajo, el cielo rojo cobrizo. Ella estaba colgando hierbas para secarlas junto a la ventana cuando oyó cascos, 3, quizá 4 caballos que se acercaban rápidamente. Se le cortó la respiración. Salió al porche con las palmas de las manos sudorosas. Ezra Blackwell había vuelto y no estaba solo. 2 hombres cabalgaban a su lado, ambos con rostros rudos y armas colgadas al hombro. Ezra desmontó primero, con una nube de polvo alrededor de sus botas. «Vaya, mira por dónde», dijo con lentitud, todavía fingiendo. «Ya veo». La voz de Nora temblaba, aunque intentaba mantenerse erguida. «Garrett no está aquí». «Qué pena», dijo Ezra con una sonrisa burlona, acercándose. «Me hubiera gustado resolver esto como es debido, pero supongo que tú servirás». Ella retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. «No tienes derecho». Levantó la mano bruscamente y uno de sus hombres amartilló un rifle. «Tengo todo el derecho. Te vendieron, Nora, no te regalaron, y estoy aquí para cobrar lo que se me debe». Por un momento pensó en huir, pero antes de que pudiera moverse, un sonido cortó el aire, el chasquido seco de una escopeta. La voz de Garrett le siguió. «Lo único que vas a cobrar aquí es plomo, Blackwell». Estaba de pie junto al árbol, medio en sombra, con el rostro duro como una piedra. Avanzó, con el cañón de la escopeta firme y la mirada fija en Ezra. «3 contra 1», se burló Ezra. «No es un buen trato para ti, Stone». Garrett no pestañeó. «Me he enfrentado a situaciones peores». La tensión era como un cable tensado. Un respiro equivocado y se rompería. Entonces, uno de los hombres de Ezra se movió hacia su cinturón, demasiado lento. Garrett disparó. La explosión destrozó el aire, enviando al hombre a rodar por el polvo. Los caballos relincharon y salieron corriendo. El segundo forajido maldijo y se lanzó detrás de un abrevadero, devolviendo el fuego. Las astillas explotaron desde la barandilla del porche donde estaba Nora. Garrett se movió rápido, empujándola hacia abajo y cubriéndola con su cuerpo mientras las balas silbaban a su alrededor. Ezra corrió hacia su caballo, pero el segundo disparo de Garrett le alcanzó el hombro, haciéndole girar hacia un lado. Cayó de rodillas, agarrándose la herida y gruñendo de dolor. «Quédate agachado»,
ordenó Garrett. Nora salió entonces del porche y recargó el arma con tranquila precisión. El último hombre vio su oportunidad y corrió hacia el campo abierto. Garrett no lo persiguió. Sus ojos permanecieron fijos en Ezra. Se acabó, dijo en voz baja. Ezra lo miró con ira, con la sangre empapando su camisa. «¿Crees que es tuya, verdad?», escupió. «¿Crees que el amor cambia lo que era, lo que es su sangre? Es una Blackwell. Es escoria, como el resto». Garrett apretó la mandíbula. «Fuera de mi propiedad». Pero Ezra solo se rió, con un sonido áspero y entrecortado. «Nunca podrás escapar de ello. Un día te despertarás y ella se habrá ido. Las mujeres como ella no se quedan». Garrett levantó la escopeta. Dije, «fuera de mi propiedad». Algo en su voz hizo que incluso Ezra dudara. Tropezó hacia atrás, montó en su caballo, con un solo brazo, mirando con odio febril. «Esto no ha terminado», siseó, y luego se alejó cabalgando en la penumbra, dejando atrás el olor a pólvora y sangre. Garrett se quedó allí de pie durante un largo rato, respirando con dificultad, hasta que el eco de los cascos se desvaneció. Entonces se volvió y vio a Nora temblando en el suelo, con el rostro pálido. Dejó caer el arma al instante y se acercó a ella. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, pero sus labios temblaban. «Podrías haber muerto, Garrett». «Tú también», murmuró él. Algo dentro de ella se rompió entonces, no por miedo, sino por el peso de preocuparse demasiado. Ella se acercó a él, aferrándose a su camisa con las manos, y él la abrazó. La lluvia, la sangre o las lágrimas ya no importaban. Se quedaron así, dos almas rotas que de alguna manera habían encontrado un hogar el uno en el otro. Esa noche, Garrett enterró el cuerpo en la cresta, bajo el bosquecillo de álamos. No dijo nada, solo permaneció de pie en silencio durante mucho tiempo, mientras Nora lo observaba desde el porche. Cuando regresó, su rostro parecía más viejo, marcado más profundamente por lo que había hecho. Ella le preparó un té, aunque sus manos aún temblaban. Cuando él se sentó a su lado, ella susurró, «No va a parar, ¿verdad?». Garrett miró fijamente el fuego. «No, los hombres como Ezra no saben cuándo parar, pero estaré preparado». Ella le tomó la mano, con suavidad, pero con firmeza. «Ya no tienes que luchar solo». Durante un largo momento, él no se movió. Luego, lentamente, giró la mano para tomarla de ella. Pasaron las semanas. No vinieron jinetes. Comenzó a nevar. Al principio ligeramente, luego con fuerza. La vida volvió a su ritmo de tareas tranquilas y pequeñas risas. Pero algo nuevo se agitaba dentro de Nora, algo que al principio no entendía. Una mañana se sintió mareada mientras transportaba leña. Garrett corrió a su lado, con preocupación en su voz. «Estás trabajando demasiado. Siéntate». Pero cuando se sentó, notó que su mano se demoraba sobre la de ella, protectora pero temblando ligeramente. Ella sonrió levemente. «Estoy bien, Garrett. Solo estoy un poco mareada». Aún así se sintió extraña en los días siguientes, con el estómago revuelto y el corazón latiendo más rápido. Cuando no tuvo su segundo ciclo, la verdad la golpeó como un amanecer. Estaba embarazada, no se lo dijo de inmediato. Quería estar segura de comprender lo que eso significaba para ella, para él, para ellos. Una mañana fue al pueblo con la excusa de intercambiar suministros, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso que daba el caballo. La ciudad de Granite Falls era pequeña, solo un puñado de edificios agrupados alrededor de una calle principal embarrada. Pero a ella le parecía enorme, llena de miradas que podían juzgarla, de voces que podían susurrar. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Cada latido llevaba esperanza y terror a partes iguales. La doctora, una mujer mayor llamada Grace Webb, lo confirmó con una sonrisa amable. Tenía ojos bondadosos detrás de unas gafas de montura metálica y manos que se movían con confianza y destreza. «Estás de unas 9 semanas, querida». El latido del corazón es fuerte. Se oye claro como una campana. Colocó la mano de Nora sobre su propio vientre, mostrándole dónde crecía la vida. «Estás sana, niña. Hayas pasado por lo que hayas pasado.
Tu cuerpo es fuerte. Nora contuvo el aliento, con la mano temblando contra su estómago. Pero eso no es posible. Mi familia dijo que no podía terminar las palabras que se le atascaban en la garganta. Las familias dicen muchas cosas crueles cuando quieren deshacerse de alguien, dijo la doctora Webb en voz baja, con una voz que transmitía el peso de demasiadas historias similares escuchadas a lo largo de demasiados años. Pero la naturaleza no miente, y esto tampoco. Golpeó suavemente con el estetoscopio. Vas a ser madre, Nora Crane. Eso es lo más cierto del mundo. Las lágrimas llenaron los ojos de Nora, calientes y repentinas. Años de dolor y vergüenza se derramaron en un solo instante. Todos esos años, la vergüenza, la inutilidad, el nombre con el que la llamaban, baronesa, una maldición que había llevado como una marca. Todo ello, cada palabra cruel, cada mirada de lástima, cada momento en que se había creído rota, una mentira que casi la había destruido. Cabalgó hacia casa bajo la nieve que caía, con el corazón ardiendo de una calidez que no podía contener. Esa noche, Garrett estaba arreglando el pestillo de la puerta cuando ella se acercó a él, con la voz temblorosa. Garrett, hay algo que debes saber. Él levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué es? Ella le tomó la mano y la presionó suavemente contra su vientre. Es un niño, susurró. ¿Tuyo? Él se quedó paralizado. Sus ojos buscaron los de ella como si temieran creerlo. Nora, ¿estás segura? Ella asintió, con lágrimas brotando libremente ahora. Estoy segura. Durante un largo instante, él no dijo nada. Luego, con sus manos ásperas, le acarició el rostro y la besó con suavidad y desesperación, como si respirara por primera vez. Cuando se separaron, ella vio las lágrimas que él intentaba ocultar. Nunca pensé que tendría otra oportunidad, murmuró él. Ella sonrió entre lágrimas. Yo tampoco. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo la tierra de blanco. Pero por primera vez en años, el mundo no parecía frío. Parecía nuevo, vivo, como si todo lo que se había roto en ellos hubiera finalmente comenzado a sanar. Ninguno de los dos vio al jinete en la distancia, escondido detrás de los árboles, observando cómo la pequeña cabaña brillaba contra la nieve. Ezra Blackwell no se había alejado mucho, y lo que acababa de oír encendería un fuego más oscuro que antes. La nieve se derritió lentamente esa primavera, dejando ríos de barro y hierba nueva que brotaba de la tierra agrietada. La tierra alrededor de la granja de piedra comenzó a respirar de nuevo, y Nora también. Su vientre se había redondeado bajo sus vestidos, y cada mañana se paraba en el porche, con una mano apoyada en él, observando cómo el mundo despertaba, las gallinas picoteando cerca de la cerca, el vapor tenue del aliento de Garrett mientras trabajaba en la trampa. Ahora había paz, frágil pero real. Garrett estaba más callado que nunca, pero en su silencio habitaba una ternura que las palabras nunca podrían expresar. Cada noche, a la luz del fuego, tallaba una pequeña cuna de madera de enebro, pasando el pulgar por los bordes, como si alisara la forma de un futuro que nunca había creído posible. Aún así, Nora podía sentir la inquietud en él, un destello de algo que no se había extinguido desde aquella noche. A veces, cuando él creía que ella estaba dormida, ella lo veía mirando fijamente hacia la naturaleza salvaje, con el rifle sobre las rodillas. Él nunca lo dijo, pero ambos sabían que Ezra Blackwell no había desaparecido. Fue Beth Rock, la curandera del pueblo, quien trajo la primera señal. Una mañana llegó a caballo con su chal bien ajustado contra el viento. Garrett dijo mirando a su alrededor con nerviosismo. Tienes que saber que han visto a Ezra cerca de Granite Falls. La gente dice que esta vez no está solo. Los ojos de Garrett se endurecieron. ¿Ha dicho que quería? Beth dudó. Dicen que ha estado preguntando por Nora, por el bebé. Las palabras le sonaron como un trueno. Nora se quedó en la puerta, con la mano instintivamente sobre el vientre. Garrett asintió una vez, con frialdad. Gracias, Beth. Después de que ella se marchara, Nora se acercó a él. No puedes ir tras él, le susurró. Garrett la miró a los ojos. No voy a ir tras él, pero tampoco voy a esperar a que venga aquí. Esa noche,
Cargó su rifle y ensilló su caballo. El aire exterior era cortante, la luna colgaba baja y plateada. Nora se quedó junto a la valla, con el chal bien ajustado, mirándolo. «No puedo perderte», dijo en voz baja. Él se volvió, con el rostro en sombra, pero con expresión amable. «No lo harás, te lo prometo». Le dio un beso en la frente y se quedó allí un rato. «Cierra la puerta con llave. Mantén la lámpara baja». Ella asintió, aunque cada parte de su ser quería rogarle que se quedara. Pero sabía que el hombre al que amaba no era solo un hombre de las montañas. Ahora era un guardián, y había algunas batallas de las que un hombre no podía apartarse. Garrett cabalgó en la oscuridad hacia Granite Falls. El bosque lo engulló por completo, y durante mucho tiempo, Nora se sentó junto al fuego, con el corazón latiendo al ritmo del crepitar de las llamas. Pasaron las horas. Entonces llegó el sonido. Al principio era débil, como un trueno en el horizonte, pero no era un trueno. Eran disparos. La mañana siguiente amaneció gris y fría. El sheriff Duncan Ross llegó a la cabaña con el rostro sombrío y el sombrero en las manos. «Nora», dijo en voz baja, «Garrett está vivo, pero gravemente herido». Ella sintió que las rodillas le fallaban y se apoyó en el marco de la puerta. «¿Dónde está?» «En casa de Bethro». Llegó hasta la mitad del camino antes de desplomarse. «Lo hemos metido dentro. Deberías venir». Cuando Nora llegó a la casa del curandero, su corazón latía con fuerza, entre el miedo y la esperanza desesperada. El olor a pólvora aún impregnaba el abrigo de Garrett, colgado junto a la puerta como un fantasma de violencia. La sangre había manchado el cuero con manchas oscuras. Yacía pálido en la cama, con la piel del color de la ceniza. Un vendaje oscurecido cubría el costado por donde la bala lo había atravesado. Su respiración era superficial y dificultosa. Cada elevación de su pecho era una pequeña victoria. Abrió los ojos cuando ella se arrodilló a su lado. Su mano encontró la de él inmediatamente. Sus dedos se entrelazaron con los ásperos de él. «Ah», murmuró, con una voz áspera como grava raspando piedra. «No me hiciste caso», susurró ella, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Todo el miedo, el amor y la ira derramándose en esas tres palabras. «Nunca se me dio bien eso», dijo él débilmente, tratando de sonreír a pesar del dolor. Incluso ahora, incluso aquí, al borde de la muerte, trataba de consolarla. Era tan típico de él que algo se rompió dentro de ella. El sheriff Ross dio un paso adelante, con tono grave. «Ya está hecho, Nora. Ezra Blackwell está muerto. Tu padrastro también estaba con él. Marcus Vale. Intentaban llegar a la frontera». El nombre la golpeó como agua helada. Marcus Ross asintió. «Resulta que Ezra lo llamó hace semanas. Le prometió una parte si te traían de vuelta. Supongo que no contaba con la puntería de Garrett». Nora se volvió hacia Garrett, con la voz temblorosa. «Podrías haber muerto». Él la miró a los ojos, con expresión tranquila pero firme. «Si no hubiera ido, él habría venido aquí, y yo no estaba dispuesto a dejar que se acercara a ti ni a nuestro hijo». Ella apoyó la frente contra su mano, sollozando suavemente. Durante días permaneció a su lado. Beth cuidó de su herida. El sheriff Ross iba y venía con suministros. Y el viento aullaba en las cumbres como si llorara lo que se había perdido. Pero Garrett era más fuerte que la tormenta. Al final de la semana, el color comenzó a volver a su rostro. Podía sentarse, dar unos pasos e incluso quejarse del estofado que Beth le traía. La primavera avanzaba, el mundo volvía a ponerse verde, y que una mañana, Nora sintió los primeros dolores del parto. Comenzaron como una tensión, una lenta ola que crecía y retrocedía, y luego volvía a crecer con más fuerza. Estaba amasando pan cuando ocurrió, y sus manos se detuvieron en la masa al reconocer lo que su cuerpo le estaba diciendo. Había llegado el momento. Beth corrió a buscar a la comadrona al pueblo, cabalgando a toda velocidad por los pasos de montaña. Las horas pasaron en una neblina de sudor y dolor, y susurros de oraciones. La cabaña se llenó del olor a lavanda y agua hirviendo, con el murmullo de las voces de las mujeres guiándola. Garrett sostuvo la mano de Nora durante cada contracción, con la mandíbula apretada por la impotencia y sin apartar los ojos de su rostro. Había enfrentado a hombres armados sin pestañear.
Había sobrevivido a inviernos que mataban a las almas más débiles, pero verla sufrir era una tortura que casi lo quebró. Le susurraba entre contracciones, le decía que era fuerte, le contaba historias de las montañas para mantener su mente enfocada en algo más allá del dolor. Y cuando por fin llegó el llanto, agudo y vivo, atravesando el agotamiento y el miedo como una espada de luz pura, ambos se derrumbaron, entre risas y lágrimas. El alivio, la alegría y el amor abrumador los inundaron por igual. «Es una niña», susurró Beth, colocando el pequeño bulto en los brazos de Nora. Su voz estaba cargada de emoción, ya que había asistido en el parto de cientos de bebés, pero nunca se cansaba de este momento, este milagro de la vida que persiste contra todo pronóstico. Nora miró a su hija, tan pequeña y perfecta, con sus diminutos puños agitando en el aire, los ojos cerrados con fuerza contra el brillo del mundo, cada dedo de las manos y los pies perfecto. Una persona completa nacida del amor que no debería haber existido, de un intercambio que no debería haber significado nada. Y luego miró a Garrett, cuyo rostro estaba mojado por las lágrimas que no se molestaba en ocultar. «Es preciosa», dijo en voz baja. «Es nuestra», susurró Nora. La llamaron Grace Stone porque eso es lo que era. La prueba de que del dolor podía surgir algo puro, algo completo. Semanas más tarde, enterraron una pequeña cruz de madera cerca del bosque de álamos. No por un hombre, sino por los fantasmas del pasado. La ceremonia fue sencilla, solo ellos dos y el viento moviendo las hojas. Ezra, Marcus, la vergüenza, el miedo, todo eso quedaba ahora atrás, enterrado en lo más profundo, donde ya no podía alcanzarlos. No pronunciaron ninguna palabra, no era necesario. Algunas cosas era mejor dejarlas en silencio y dejar que el tiempo las curara. La vida no se volvió fácil de la noche a la mañana. La tierra seguía exigiendo sudor y sacrificio. Las noches seguían siendo largas y frías, especialmente cuando el invierno llegaba rugiendo desde las cumbres. Pero ahora la cabaña se llenaba de risas, un sonido que había estado ausente durante tanto tiempo que parecía un nuevo idioma que había que aprender. Risas y los suaves golpes de su hijo, los gorgoteos de la inocencia que no sabía nada de oficios ni crueldad, ni de las duras negociaciones que exigía el mundo. Garrett construyó un nuevo cobertizo ese verano, más resistente que el anterior, con cada tabla colocada con cuidado y determinación. Pintó la puerta de blanco, aunque decía que nunca le había importado la pintura, afirmaba que era una vanidad tonta. Pero Nora vio cómo se apartaba para admirarla, cómo su mano se detenía en el marco. Estaba construyendo algo que duraría, algo que merecía la pena mantener bonito. Nora se ocupaba del jardín, cantando suavemente a su hija mientras trabajaba. Viejas canciones que su propia madre había cantado, melodías que transmitían amor a través de las generaciones. Las verduras crecían densas y sanas, las hierbas florecían, como si la tierra misma celebrara su supervivencia. A veces se sentaban juntos en el porche mientras se ponía el sol, ella con la cabeza apoyada en su hombro, él con su mano áspera, sosteniendo la de ella con una delicadeza que aún la sorprendía. Su hija dormía dentro. Su respiración entrecortada era el sonido más precioso que ambos habían oído jamás. Ninguno de los dos hablaba mucho en esos momentos. No era necesario. Las palabras habían perdido importancia frente a la simple presencia, al hecho de estar juntos, de haber sobrevivido a todo lo que el mundo les había lanzado y haber salido airosos al otro lado. Una tarde, Nora contempló las colinas, doradas por la luz del atardecer. «¿Alguna vez piensas en lo que pasó?», preguntó en voz baja. Garrett asintió. «A veces, pero no como antes. ¿Cómo se olvida algo así?». Se volvió hacia ella y le apartó un mechón de pelo de la cara. «No se olvida, simplemente se construye algo más fuerte sobre ello». Ella sonrió suavemente, inclinándose hacia él. «Creo que eso es lo que hicimos». Él se rió entre dientes. «Sí, supongo que sí». A lo lejos se oyó la risa de su hija, alegre, salvaje, libre. El mundo les había quitado mucho, su paz, su inocencia, su confianza. Pero al entregarse el uno al otro, les había devuelto todo. Mientras el sol se ocultaba tras las cumbres,
Pintando el mundo de tonos ámbar y rosa, Nora susurró, «Una vez me cambiaron por una vaca». Las palabras ya no transmitían vergüenza, solo la sorpresa de lo lejos que había llegado desde aquel momento. Garrett la miró, levantando una ceja, con una sonrisa en la comisura de los labios. «El mejor trato que he hecho nunca». Ella se rió, con lágrimas brillando en sus ojos como estrellas reflejadas en el agua. «No, Garrett, lo mejor que hicimos fue amarnos el uno al otro a pesar de todo. Amarnos a pesar de todo lo que decía que no debíamos, que no podíamos. Nos elegimos el uno al otro cuando el mundo había elegido por nosotros, y eso marcó la diferencia». La atrajo hacia él y le dio un beso en la frente mientras el cielo se teñía del color del fuego y la miel, y la última luz del día los bendecía con su calidez. El viento barrió las crestas, llevando consigo el aroma de la tierra y la salvia silvestre, de las cosas que crecen y la promesa de las estaciones que están por venir. Y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no había miedo en él, solo paz, la que llega después de haberlo perdido todo y haber encontrado algo mucho más grande, algo que no se podía quitar, intercambiar ni vender. Un hogar, un corazón, un amor que ningún precio podría medir jamás. El tipo de amor que redimía el pasado y construía el futuro. Un día a la vez, un toque suave a la vez, un aliento compartido a la vez. El amor no siempre se encuentra en lugares grandiosos. A veces nace en los corazones tranquilos de aquellos que lo han perdido todo, forjado en el fuego y las dificultades, templado por el dolor y el tiempo. Crece en los espacios entre las palabras, en el suave roce de las manos ásperas por el trabajo, en la decisión de quedarse cuando sería más fácil marcharse. Si la historia de Nora y Garrett te ha llegado al corazón, si has sentido el peso de su viaje y la belleza de su transformación, no te vayas todavía. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para disfrutar de más historias de amor, valentía y redención en la naturaleza salvaje. Historias de gente corriente que encontró una gracia extraordinaria en los lugares más difíciles. Y esto solo fue el principio. La próxima historia te sorprenderá de formas que ni te imaginas. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y prepárate para emocionarte aún más.